Existen momentos en la historia que solo unos pocos llegan a presenciar, instantes tan peligrosos y extraordinarios que quienes los viven quedan atados por un juramento silencioso. Y la noche del 17 de octubre de 1964, en un almacén olvidado del distrito de Kowloon, en Hong Kong, fue uno de ellos. Solo 8 personas estuvimos allí, de pie sobre el concreto frío, y lo que vimos aquella noche nos acompañó hasta el final de nuestras vidas. Yo fui uno de esos testigos. Mi nombre es Happy Man. Y antes de morir dejé este relato escrito en un diario privado, sellado durante décadas, porque la verdad de lo ocurrido no estaba destinada al mundo tal como era entonces. Años más tarde, cuando Bruce Lee ya había pasado a la leyenda, sus hijos encontraron esas páginas y comprendieron que no se trataba solo de la historia de una pelea, sino de una revelación sobre el hombre detrás del mito. Bruce había regresado a Hong Kong transformado por su estancia en Estados Unidos. Ya no era el joven alumno de Wing Chun que yo había entrenado, sino alguien más agudo, más honesto y, para muchos, más peligroso. Estaba cuestionando la tradición, despojando las artes marciales de lo innecesario para quedarse con lo que realmente funcionaba. Y eso enfureció a quienes habían construido su identidad, defendiendo el pasado sin permitir que cambiara. Entre ellos estaba Chun Wei Long, conocido en los circuitos clandestinos de Hong Kong y Macao como la Sombra de Hierro. Un hombre con 47 combates y 47 victorias, algunas terminadas, con muertes legales, y otras con cuerpos y destinos rotos para siempre. Chun tenía 42 años aquel año, su cuerpo cubierto de cicatrices y su mirada vacía, una mirada de alguien que había hecho las paces con la muerte mucho tiempo atrás. El desafío llegó una semana antes de la pelea en forma de una carta escrita, con caracteres tradicionales perfectos, acusando a Bruce de deshonrar a los maestros, de envenenar a los jóvenes con arrogancia, y citándolo a medianoche en un almacén del área industrial de Kowloon Bay, para enfrentar su juicio. Bruce leyó la carta en silencio, y luego me dijo con calma que aquello no era un desafío, sino una invitación a la ejecución. Le supliqué que no fuera, al igual que su esposa Alinda y sus amigos más cercanos. Pero Bruce respondió que sí. Huía de ese momento. Todo lo que enseñaba se convertiría en una mentira, porque el miedo no era más que otro oponente, y los oponentes existían para ser enfrentados. La única concesión que aceptó fue permitir la presencia de testigos, 4 elegidos por él y 4 por Chun. Y así, aquella noche húmeda de octubre, entramos al almacén a las 11:45 página M, donde una sola bombilla, balanceándose, iluminaba un círculo despejado sobre el suelo de concreto, y Chun Wei Long ya nos esperaba, inmóvil, enorme, respirando tan lentamente que parecía una estatua de piedra. Bruce avanzó hacia la luz, vestido de negro, descalzo, con las manos apenas vendadas, y cuando Chun habló, diciendo que la mayoría de los hombres valoraban más su vida que su orgullo, Bruce respondió que había venido a demostrar que el miedo podía ser derrotado. Las condiciones se anunciaron con solemnidad, sin reglas, sin intervención, sin misericordia, hasta que uno se rindiera, quedara inconsciente o muriera. Y cuando ambos aceptaron, el almacén quedó sumido en un silencio tan profundo que parecía que la ciudad entera había dejado de respirar. Chen atacó primero sin advertencia, moviéndose con una velocidad imposible para su tamaño, lanzando un golpe directo a la garganta y una patada destinada a destruir la rodilla. Y Bruce no retrocedió, sino que entró en el ataque, esquivando por milímetros y neutralizando el impacto mientras contraatacaba con una precisión fulminante. La pelea se volvió brutal y despiadada. Chun, avanzando como una máquina, descargando palmas, codos y rodillas, con intención de matar, empujando a Bruce contra el concreto hasta que su espalda chocó contra la pared y no quedó ningún lugar. Aokyu, yo. Entonces Chun sonrió y lanzó el golpe final, un ataque directo al corazón. Y en ese instante, Bruce entró en un estado más allá del pensamiento, lo que mi propio maestro había llamado no mente, donde el miedo desaparece, y solo queda la respuesta pura. Bruce atrapó la muñeca de Chun en el último segundo, absorbió la fuerza, y la redirigió,
quebrando su equilibrio, atacando nervios y estructura con exactitud quirúrgica, hasta que la sombra de hierro cayó al suelo incapaz de levantarse. El silencio regresó al almacén, mientras Bruce permanecía de pie, exhausto y sangrando, y cuando Chen intentó incorporarse, y falló. Bruce le dijo en voz baja que se quedara abajo porque todo había terminado, y en lugar de rematarlo, le tendió la mano. Chun miró esa mano durante largo rato, incapaz de comprenderla, hasta que finalmente la aceptó, y con voz quebrada, preguntó por qué no lo había matado, a lo que Bruce respondió que no había ido allí para destruirlo, sino para demostrar que la tradición y la evolución no tenían por qué ser enemigas. En ese momento el ambiente cambió, la violencia se disipó, y algo sagrado ocupó su lugar. Mientras incluso los testigos de Chun lloraban al presenciar misericordia donde la muerte había estado al alcance. Chun confesó que una vez había sido, como Bruce, un hombre que cuestionaba y buscaba crecer, hasta que fue aplastado por la misma tradición que luego defendió con miedo y brutalidad, y que aquella noche Bruce le había devuelto una parte de sí mismo, que creía perdida para siempre. Los 8 presentes juramos guardar silencio, convencidos de que el mundo no entendería lo que había ocurrido. Y con el tiempo, Chun entrenó con Bruce en privado, una alianza improbable que influyó profundamente en el camino que más tarde se conocería como Jeet Kune Do. Años después, cuando Bruce Lee murió prematuramente, Chun Wei Long lloró en silencio durante una ceremonia privada, recordando la noche en que un joven lo derrotó y al mismo tiempo le salvó el alma. Y ahora, a través de estas palabras, esa historia puede contarse no como un relato de violencia, sino como un testimonio de transformación de la verdad y que la victoria más alta en las artes marciales no es destruir a un enemigo sino comprenderlo, y convertir el conflicto en crecimiento, el miedo en sabiduría, y la lucha en un camino hacia la iluminación. Y sin embargo, la historia no terminó aquella madrugada cuando abandonamos el almacén, porque lo que había ocurrido allí no fue un final, sino un punto de inflexión silencioso, que empezó a desplegar sus consecuencias. Con el paso de los días durante las semanas siguientes, Bruce guardó un silencio poco habitual en él. No hablaba del combate, no lo mencionaba en público ni en privado. Pero su forma de entrenar cambió de manera perceptible. Sus movimientos se volvieron más simples, y al mismo tiempo, más profundos, como si cada gesto hubiese sido despojado de todo lo superfluo. Observándolo entrenar en soledad, comprendí que aquel enfrentamiento había confirmado algo que Bruce llevaba años intuyendo, que la verdadera eficacia no nace de la acumulación de técnicas, sino de la comprensión total del propio cuerpo, de la mente y del momento. Chun Wei Long reapareció exactamente 3 semanas después, cumpliendo su palabra, caminando con una ligera cojera que nunca lo abandonaría y que se convirtió en el recordatorio permanente de aquella noche. No llegó como un vencido ni como un maestro altivo, sino como un hombre dispuesto a reaprender, y cuando se inclinó frente a Bruce, en señal de respeto, pude ver en su gesto una humildad que jamás habría imaginado posible en alguien con su pasado. Sus sesiones de entrenamiento se realizaron siempre a puerta cerrada, lejos de miradas curiosas, y en ellas no hubo jerarquías rígidas ni títulos. Solo 2 hombres explorando juntos los límites del combate y del entendimiento humano. Chan aportó conocimientos antiguos sobre respiración, estructura interna y disciplina mental, enseñanzas que habían sobrevivido siglos porque no dependían de la fuerza, mientras Bruce introdujo conceptos que parecían heréticos para muchos tradicionalistas: economía de movimiento, adaptación constante, la idea radical de que una técnica debía abandonarse sin remordimientos si dejaba de funcionar. Yo fui testigo de cómo ambos se transformaban a través de ese intercambio, cómo Chun recuperaba la curiosidad que había perdido en su juventud, y cómo Bruce aprendía a respetar la profundidad del pasado sin someterse a él. Con el tiempo, entendí que aquella relación representaba la reconciliación entre 2 caminos que nunca debieron separarse, la tradición como raíz y la innovación como crecimiento. Cuando Bruce partió nuevamente hacia Estados Unidos, llevando consigo las semillas de lo que más tarde se conocería como Jeet Kune Do, Chun regresó a su propio círculo de enseñanza, pero ya no como un guardián violento del pasado,
sino como un maestro más abierto, menos dogmático, y sus alumnos, aunque nunca supieron la razón, percibieron ese cambio en la forma en que los guiaba. Años después, cuando la muerte prematura de Bruce Lee sacudió al mundo, Chen permaneció en silencio, rechazando entrevistas y homenajes públicos, asistiendo únicamente a una ceremonia privada, donde lloró, sin vergüenza, no por la fama perdida del hombre, sino por la desaparición de alguien que había encarnado la valentía de evolucionar sin renegar de sus raíces. Yo, por mi parte, volví una y otra vez a aquel diario, releyendo mis propias palabras y preguntándome cuándo sería el momento adecuado para que esa historia saliera a la luz, hasta comprender que no debía contarse para glorificar una pelea, ni para alimentar mitos, sino para transmitir una enseñanza que el mundo moderno necesita recordar, que la verdadera fuerza no reside en destruir al otro, sino en trascender el conflicto, que el mayor triunfo de un guerrero no es vencer a su enemigo, sino vencer el miedo que lo limita, y que en aquella noche oscura de Kowloon no solo se libró el combate más peligroso de Bruce Lee, sino que se reveló con absoluta claridad el propósito más alto de las artes marciales, un camino que conduce no a la violencia, sino al entendimiento, no a la muerte, sino a la transformación, y que ahora, después de tantos años de silencio, puede finalmente ser compartido como un legado destinado a inspirar a quienes buscan algo más que la victoria, la verdad.